Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo, son las 7:34 de la mañana. Para conocer cuáles son los factores que pueden tener incidencia en esas estructuras que ceden con la llegada de las lluvias, tenemos con nosotros al ingeniero hidrometeorológico de Venezuela, Valdemar Andrade. Valdemar, saludos, un placer tenerte de nuevo en Buenos Días, bienvenido. Buenos días, Marjorie, para ti y toda tu audiencia. Valdemar, explícanos un poco, cuando uno va a Caracas, empieza a ver en algunas zonas populares edificaciones que se construyen unas sobre otras en terrenos que pudiesen ser montañosos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de las estructuras vulnerables en algunas zonas de Caracas y cómo esto puede tener alguna incidencia en el desplazamiento con la llegada de las lluvias. Okay. Bueno, según un informe elaborado en el año 2016 por el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela y por asesores de Funvisi, indican que el 70% de la población de las viviendas en el país se concentran en áreas de riesgo o de amenaza sísmica, ¿no? Y según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, nos dice que de ese 70%, 11% de las viviendas están en el área metropolitana de Caracas, y de las cuales 55 son casas de tipo informal. ¿Qué quiere decir de tipo informal? Que no cumplen con una normativa elaborado por profesionales de la ingeniería civil. Básicamente eso. Y de ese 11%, 13,4% están en zonas de sitios inadecuados según la encuesta en COVID de 2021. Es por eso que tenemos varias situaciones aquí planteadas. Una es que tenemos viviendas de construcción informal, aunque son casas de concreto, con bloques y columnas de concreto. Pero tenemos que están ubicadas en zonas de riesgo sísmico, zonas con altas pendientes, de estructura informal, sin cálculos estructurales formales hechos, y en la cual también hay grandes fugas de agua, de aguas limpias y de agua servida, y todo eso genera una inestabilidad en el suelo. Y adicional a eso, nos encontramos que se inicia la temporada de lluvia en el país, y en el mes de junio ya llevamos 19 días de lluvia, de los cuales 10 días fueron consecutivos, y según índice que hemos estudiado en cuanto a cantidad de lluvia y números de días de lluvia, ya tenemos una alerta o una amenaza de deslave o de desplazamiento de masas de tierra. Es por eso que zonas inestables comienzan a moverse debido a toda esta situación, tanto estructural como física, como de lluvia. Sí, desde el punto de vista de las estructuras de las viviendas, tú decías un punto que me parece importante, no es suficiente con que sean de concreto. ¿Qué factores de riesgo pueden tener una incidencia? Porque vemos muchas edificaciones que son construidas unas sobre otras, que cuando uno entra, por ejemplo, en Petare, al cual pertenece ese video que estamos viendo en este momento del día de ayer, ves que son escaleras completas en todo el cerro donde hay edificaciones construidas unas sobre otras. Sí, la ubicación esa en pendientes altas ya es un índice de vulnerabilidad. Y si tú le adicionas a eso que hay fugas de agua, tanto de aguas blancas como de agua servida, y adicional a eso, esas fugas pueden ser importantes porque para llegarle agua a la última casa en la parte más alta de esa colina o de esa montaña, ejercen más presión de agua de lo normal, y eso incide en que se rompan las tuberías y mayor incidencia de las fugas de agua blanca en este caso. ¿Hay algunos puntos que nos permitan estar alerta de que estamos en una situación de riesgo? Por ejemplo, en esa casa del día de ayer en Petare, vimos cómo empezó a colapsar, aunque no se registró la caída completa. ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten saber que estamos en una situación de alarma? Bueno, inicialmente ver el entorno, visualizar si hay alguna pared resquebrajada, si hay grietas en las paredes, ya es un índice de que hay un movimiento de masa en esa vivienda y en todas las viviendas que están en ese entorno. El mayor índice también son esas viviendas multifamiliares o de varios pisos que realmente no están acondicionadas para soportar ese peso,
el suelo, porque tampoco se le ha hecho estudio del suelo. Entonces, el principal índice es visualizar eso, grietas en las paredes, ver si hay fugas de agua en el suelo, tanto de aguas servidas como de aguas blancas. Esos son los principales índices. Si uno observa eso, lo ideal sería llamar a las autoridades de protección civil o los bomberos para que hagan una evaluación preliminar de la situación de esa vivienda. ¿Cuáles son las zonas en Caracas especialmente que tengan estos niveles de vulnerabilidad? Bueno, todas las barriadas de Caracas, por estar ubicadas en zonas de pendientes altas, son áreas muy vulnerables. Las zonas que están, las barriadas que están situadas en zonas planas, su vulnerabilidad se reduce bastante, pero las principales son esas que se encuentran en pendientes altas, como lo que son Petare, San Agustín, Mamera. Todas esas zonas que están ubicadas en pendientes altas están expuestas a ese tipo de vulnerabilidad de movimientos de masa de suelo. Valdemar, tú tienes años trabajando en esto. ¿Qué hemos aprendido de tragedias en el pasado en Venezuela? Bueno, hemos aprendido poco en el sentido de que inicialmente cuando las autoridades se dan cuenta de esta situación, comienzan a contratar a la población, a hacer simulacros de desalojo de esas viviendas, pero no continúan en el tiempo, no hay un entrenamiento continuo de este tipo de situaciones. Entonces, por así decirlo, los agarra desprevenidos nuevamente, así como que hay que volver a aprender de lo que sucedió en el pasado. Si nos vamos a la calidad de los materiales, el tema inflacionario y la poca accesibilidad de la población a estos materiales de calidad pueden tener una incidencia en la edificación de estas viviendas. Por lo general, las viviendas, los barrios de Caracas son, por así decirlo, viviendas consolidadas. ¿Qué quiero decir con viviendas consolidadas? Son viviendas que se iniciaron como ranchos con estructuras de hojalata y techos de zinc. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo y el habitante de esa vivienda ha ido incorporando estructuras más bien de concreto, haciendo placas de concreto, columnas, colocando ladrillos. Eso incide también en el peso. Esas viviendas iniciales que eran ranchos de hojalata, su peso es mínimo. Y realmente no ocasionan o no presentan ese tipo de situación que puedan derrumbarse. Pero cuando ya va consolidándose esa vivienda, la situación ya comienza a incrementar la vulnerabilidad de esa vivienda y comienzan a presentarse los colapsos. Y más aún en viviendas que aumentan en altura. Si inicialmente las viviendas son de una planta, pasan a 2, pasan a 3 y bueno, ya esa situación va incrementando aún mucho más esa vulnerabilidad. Valdemar, es una realidad que hay muchas personas que saben que están en situación de riesgo, pero no salen a otro lugar porque no tienen a dónde ir. ¿Cuál es la recomendación? ¿De qué manera se puede organizar la comunidad? ¿Y cuáles son, digamos, las medidas de prevención que pueden tomar en cuenta para chequear cuando sube el nivel del agua producto de la lluvia? ¿Cuándo debes saber que tu casa tiene problemas estructurales? Bueno, lamentablemente es un problema de la situación social del país y de las autoridades que permiten el desarrollo de ese tipo de viviendas. Realmente esas viviendas no deberían estar ubicadas en esa localidad porque están puestas, están en un riesgo de sufrir deslaves o movimientos de masa. Indudablemente que es un problema social de las comunidades y que el Estado venezolano no lo está atacando en forma adecuada. Los pobladores de esas viviendas son los que sufren de esa situación y lo que deben estar es tratar de salir de esas localidades, pero ahí también están sus fuentes de trabajo, están sus fuentes de atención médica, de salud y de alimentación. Entonces es una situación complicada desde el punto de vista del poblador de esas viviendas, salir de ellas, a no ser que el Estado la ubique en una región más segura en la cual le dé una vivienda adecuada para vivir en esa localidad.
Normalmente vemos a los efectivos de protección civil o del cuerpo de bomberos actuando cuando ocurre un siniestro, pero de manera preventiva, ¿las autoridades monitorean la calidad de las estructuras en algunas zonas de Caracas? ¿Hay algún tipo de supervisión? Sí, sí, hay muchos estudios y mucho inventario de cómo son las viviendas y de cuánto es la población que está afectada en ese momento. Entonces, no debería, sí, no es un problema de falta de información, es un problema de acción, de que deben las autoridades ir pensando en cómo desalojar a esa población de esos sitios en el cual hay un alto riesgo y disminuir la vulnerabilidad de esa población en ese entonces. Sí, en Petare específicamente he tenido la oportunidad de recorrer varios barrios de la zona. He visto cómo hay gente que está en estructuras que están muy viejas, muy deterioradas. ¿Cómo saber, por ejemplo, una ama de casa que ya el nivel ha subido lo suficiente, por ejemplo, como para salir, como para saber que tanto la familia como ella está en riesgo? Bueno, viviendas de más de 10 años y en las cuales se ha visto una evolución en la altura de esas viviendas, son las principales viviendas que están en peligro de sufrir un movimiento de masa de suelo en esa localidad. Básicamente es eso. Y cuando comiencen a observarse, como dije, grietas en las paredes, ese es un indicador clave de que esta vivienda en cualquier momento, dependiendo de la situación hídrica, tanto de lluvia como de agua infiltrada en los suelos, va a ocasionar la caída de esa vivienda. Normalmente, ¿cómo se da la construcción de estas viviendas que tú dices que son bastante informales? ¿La gente puede seguir subiendo o hay un límite o cada quien hace lo que quiere? Bueno, lamentablemente la gente hace lo que quiere, porque no hay una intervención del Estado en el control de esa vivienda. O sea, no Como te existe ningún dije, tipo de regulación para controlar esto. no la hay, o no la, o no, sí las hay, pero no la aplican. Ese es el problema. Es decir, todas esas zonas están ubicadas, se sabe cuál es su vulnerabilidad. Lo que pasa es que no hay la capacidad del Estado de hacer cumplir la normativa o la ley para el desalojo de esa vivienda. Como te dije inicialmente, esas viviendas se inician como un rancho de hojalata con techo de zinc, y en la medida que ese habitante de esa vivienda va mejorando su situación económica, va mejorando la forma de esa vivienda, la va haciendo más formal en el sentido de que es una construcción más sólida, pero sin ningún cálculo estructural y sin ningún estudio de suelo que indique que ese sitio no tiene ningún riesgo. Valdemar, algunas zonas el transporte es a través de los rústicos o los jeepcitos para que la gente luego pueda seguir subiendo a pie a su vivienda. ¿Hay alguna indicación que se le pueda dar también a los conductores de transporte público para saber que ya no pueden pasar por vías que son vulnerables, que son riesgosas? Sí, eso sí se ha desarrollado, que ahí se forman grietas o pérdidas de los bordes de esa carretera. Eso ya es un indicador, y ha pasado muchas veces que la misma población le ha indicado a esas líneas de transporte de GICE que, bueno, ya no sigan transitando por allí porque aumenta con el peso de esos vehículos el riesgo de que ocurra un movimiento de masa en esa zona donde está ubicada esa vivienda. ¿Hay algunas recomendaciones sobre plan de emergencia, el protocolo que alguien debería seguir en caso de saber que su vida está en riesgo? Bueno, el protocolo es tener preparado quizás algún material con sus documentos, en seres más importantes, para que en el caso de apenas sentir algún movimiento de suelo en esa vivienda, desalojarla inmediatamente hacia zonas más bajas o hacia zonas más secas, si es el caso que esté lloviendo, o zonas más abiertas y planas. Básicamente ese es lo que debería hacer la población, y debería organizarse y hacer simulacros
claro está, con ayuda de las autoridades de protección civil y de bomberos, que son las más indicadas en este momento para indicar qué zona es segura en esa localidad. Valdemar, hemos hablado de zonas montañosas, pero también hay territorios planos que puedan ser vulnerables al socavamiento del terreno por el agua. Sí, sí, también hay esos tipos más asociados a las fugas de agua. Hay veces que uno ha observado en fotos o en videos que se abren grandes huecos de diámetro importante y de profundidad también bastante importante, en los cuales es producto de que son suelos de tipo calcáreo que se van erosionando con el tiempo y llega un momento en que el techo colapsa y se visualiza ese hueco en ese ambiente, en esa localidad. Sí, Venezuela está atravesando por esta temporada de lluvia de diferentes ondas tropicales. ¿Es recomendable darle seguimiento todo el tiempo al pronóstico? Sí, eso es indudable. Eso. Hay que tener entonces en cuenta en este caso dos elementos. Uno es la cantidad de lluvia que cae. En Caracas, por ejemplo, lluvias de más de 30 milímetros, que son 30 litros por metro cuadrado, y cantidad de lluvia, de días consecutivos de lluvia, más de 5 días de lluvia consecutivos, ya son índices de que aumenta la vulnerabilidad en esa localidad. Entonces, con esos dos elementos de lluvia caída y cantidad de días consecutivos de lluvia, ya tenemos un indicador en los cuales nos dice en qué posibilidades de vulnerabilidad estamos en ese momento. Por ejemplo, ya las autoridades... En este caso, fíjate, ya en junio tuvimos 10 días consecutivos de lluvia, que fueron entre el 10 de junio y el 19. En esos 10 días cayeron 50,5 milímetros de lluvia, que son 50,5 litros por metro cuadrado. Las autoridades, indudablemente, ya saben de esa situación, de cuánto es la cantidad de lluvia que ha caído en el área metropolitana y cuántos días consecutivos de lluvia, y entonces están, por así decirlo, alerta ante ese tipo de situación. Sí, quisiera que nos hablara justamente de lo que indica el pronóstico del INAME, que prevé lluvias para varios estados, especialmente del país, y cuáles son las recomendaciones, porque, por ejemplo, no sé en los otros estados, pero en el Zulia las alcantarillas se obstruyen y entonces comienzan las inundaciones. Sí, bueno, las condiciones normales en Venezuela es que desde mayo hasta finales de octubre es la temporada de lluvia en el país, ocasionada básicamente por dos situaciones meteorológicas. Una es la entrada de la zona de convergencia intertropical, que es una zona de masa de agua que se desplaza desde los 10 grados sur, de latitud sur, hasta los 10 grados de latitud norte, y que comienza a entrar en Venezuela en el mes de mayo y sale de Venezuela a finales de octubre. La otra situación son las ondas tropicales, que son masas de agua provenientes de aire seco que viene de África, del desierto Sahara, que se va cargando de humedad a medida que se va desplazando por el océano Atlántico, y cuando llega a la zona del continente americano, comienzan a descargar su lluvia. Ese tipo de eventos son los que afectan a la región centro-norte costera en el país. Y también se presenta igualmente desde mayo hasta finales de octubre. Entonces esas son las dos situaciones que generan lluvia, y bueno, la población y las autoridades están pendientes de eso. Las autoridades previamente debieron haber limpiado todas las redes de drenaje, y cada vez que hay un evento importante de lluvia, volver a limpiar esa red de drenaje, porque si no lo hacen, el arrastre de materiales, tanto vegetal como piedras, como enseres de la población, van a obstruir esos cauces de esos ríos y esas quebradas y de los drenajes. Valdemar, la recomendación final para las familias: muchas veces somos muy permisivos con los niños y dejamos que se bañen en la lluvia en zonas que son peligrosas. Quisiera que nos hablaras de eso, por favor. Bueno, el problema más de bañarse en las zonas con lluvia son también cuando hay tormentas eléctricas. Cuando hay tormentas eléctricas, uno debería estar ubicado en un sitio seco, resguardado, en los cuales no haya ninguna estructura alta que sirva de pararrayos y que atraiga los rayos.
Básicamente eso. Y lo otro es que, bueno, cuando está lloviendo, es posible la persona se caiga por algún accidente y tropiece y sea arrastrada por las corrientes de la quebrada. Esa es otra situación que también se presenta y que hemos visto que es frecuente. Valdemar, gracias por todas estas recomendaciones y por ponernos en contexto sobre la situación de vulnerabilidad de las estructuras en Venezuela, especialmente en Caracas, que nos decías que se ubica en el 70%, una estadística bastante alta. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Bueno, gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. Era Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico, hablando el día de hoy sobre estos escenarios. Hacemos una pausa, en breve regresamos con más de Buenos Días por BPI TV.